trabajar con lo que son las sucesiones numéricas, pero antes de iniciar con ellas necesitamos ver cuáles son y qué tipos existen de las mismas. En este caso aquí tenemos un ejemplo de una sucesión, 3, 6, 9, 12, 15. Para esto nosotros mencionamos, ahorita les acabo de decir, que existen varios tipos de sucesiones y son dos. Unas son las sucesiones aritméticas y otras son las sucesiones geométricas. ¿Qué las diferencia? Muchas veces nos confundimos y pensamos que la sucesión geométrica tiene que ver con figuras precisamente, pero no necesariamente es eso. Muchas de las sucesiones se representan con figuras, pero en realidad lo que las diferencia es el modo en el cual van creciendo o va avanzando los términos de la misma. En este caso, las sucesiones aritméticas son aquellas en las que la diferencia entre uno y otro término siempre es la misma. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí tengo 3, 6, 9, 12, 15. La diferencia de este término a este término son 3 y después en el siguiente siguen siendo 3 y ese 3 se mantiene a lo largo de la sucesión. Eso es una sucesión aritmética. Ahora, ¿qué es una sucesión geométrica? Entonces, pues sería aquella en la cual nosotros encontraríamos un crecimiento distinto, es decir, que la diferencia entre término y término no fuera la misma. Un ejemplo claro podría ser, por ejemplo, cuando iniciamos una sucesión en el número 2 y después vamos poniendo el doble, 2, 4, 8, 16, 32 y sucesivamente. Ahí la diferencia entre los términos ya no es la misma y si se fijan ahora va siendo el doble, el doble, el doble, el doble y eso genera una sucesión geométrica, ¿ok? Entonces, una vez aclarados cuáles son los tipos de sucesiones, ahora sí vamos a trabajar con estas que tenemos aquí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Nosotros vamos a buscar cuál es la fórmula o, digamos, la regla que me va a permitir poder obtener cualquiera de los términos de una sucesión. Pero primero vamos a analizar cuáles son las partes de la sucesión. En primer lugar, tenemos que todos estos números son parte de la sucesión, incluidos los que pudieran estar después de esta cantidad. Todos ellos, todos estos números, incluyendo los que llegaran a estar después, se llaman términos. ¿Ok? Y cada uno de esos términos ocupa un lugar dentro de la sucesión. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada término tiene una posición asignada. Entonces, en este caso, si yo observo, este es mi primer número de la sucesión, lo que significa que este tendría la posición número 1, después el 6 la posición 2, el 9 la posición 3, el 12 la posición 4 y el 15 la posición 5. Estas posiciones en matemáticas, cuando trabajamos con sucesiones, se determinan con una letra y esa letra es la letra N, ¿ok? Siempre que veamos la letra N dentro de las sucesiones, nos está haciendo referencia a la posición de cada uno de esos términos, ¿ok? Como lo mencionamos anteriormente, nosotros vamos a trabajar con las sucesiones para tratar de encontrar cuál es la fórmula general que me va a permitir poder encontrar cualquier término. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si con la misma sucesión que estábamos trabajando nos pidieran encontrar el término que ocupa la posición 50? Nosotros tendríamos que estar escribiendo todos los términos uno por uno hasta llegar al 50, pero eso lo podemos evitar si nosotros podemos obtener la fórmula general, ¿ok? Ahora, ¿cómo la vamos a obtener? Como bien lo adelantamos, la sucesión está conformada por términos y esos términos ocupan una posición, ¿sí? Entonces ya dijimos que las posiciones son 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Entonces, en este caso, los términos que tenemos ya sabemos cuáles son sus posiciones. Ahora, ¿de qué manera yo voy a obtener la fórmula general? Aquí sí tenemos que echar mano un poco del cálculo mental y de nuestra habilidad con los números para poder ir proponiendo, ¿sí?, algunas posibles fórmulas. Porque, por ejemplo, podríamos decir, bueno, si el primero es 3, ¿sí?, yo tengo que encontrar de qué modo esa fórmula general que yo ocupe tiene que utilizar la letra N, ¿ok? Esa incógnita, que en realidad vamos a estar ocupándola con los valores de la posición, me tiene que dar cada uno de estos valores. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, si yo ya sé que N vale 1 y el resultado en mis términos yo quiero que sea 3, pues yo podría pensar, pues ¿qué pasa si mi fórmula general fuera N más 2? ¿Por qué N más 2? Porque si yo sustituyo, tendría que N vale 1, ¿sí?, que es lo que vale aquí, y si yo le sumo 2, obtendría 3.
y con eso cumplo con el primero, ¿sí?, de mis términos. Ahora, una vez que cumple con el primero no significa que ya esté correcto. Ahora tengo que analizar si en los demás términos se sigue cumpliendo lo mismo. Y en este caso, si paso al segundo, que sería la posición 2, el valor de la n cambiaría. Ya no es 1, ahora sería 2 más 2 y eso es igual a 4. Y si observo y analizo, me doy cuenta que ya no obtengo el segundo término. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacer un cambio en la fórmula general que yo propuse porque algo no funciona en la misma. Y para que sea correcta tiene que funcionar en todos los términos de mi sucesión. Entonces vamos a intentar con otra fórmula. Ahora en nuestro segundo intento vamos a ver qué otra operación podemos hacer. Recordar que para la fórmula general no hay ningún límite en cuanto a las operaciones que podamos ocupar. Se pueden ocupar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias. Entonces las opciones son muchas y muchas veces se nos puede complicar y decir, pero es que si tengo tantas opciones, a lo mejor es mucho más difícil encontrar el resultado. Pero la verdad es que no. Hace un momento estábamos hablando de que había diferencias entre los términos. Y eso me va a ayudar mucho para yo poder encontrar precisamente cuál es la fórmula general o al menos algo que me acerque a la misma. Y si analizamos la diferencia entre cada uno de los términos, habíamos comentado que era de 3. Entonces, del 3 al 6 hay 3 de diferencia, del 6 al 9 hay 3 de diferencia y así sucesivamente. Entonces, eso me da un indicador de que el 3, al ser una constante que está apareciendo en todos mis términos, tiene algo que ver con la fórmula general. Entonces, 3. Ahora, yo ya sé que de antemano tengo que ocupar el valor de la posición que es la n. Entonces, lo más sencillo o lo más lógico es decir, bueno, vamos a intentar para ver qué sucede si mi fórmula general fuera 3n. Entonces, esto significa que vamos a sustituir cada uno para ver qué es lo que obtenemos. En este caso, el primero sería 3, como lo tengo aquí en mi fórmula, y sustituimos por el valor de n, que sería en la primera posición. Y sería 3 por 1 y obtengo 3, que correctamente es el primer término de mi sucesión, ¿ok? Vamos con el 2 y sería 3 multiplicado por 2 ahora, porque ya n vale 2, y sería 3 por 2, obtengo 6 y obtengo el valor de mi sucesión. Con el tercero, 3 por 3 y obtengo 9, que también es el que sigue. 3 por 4 y obtengo 12 y también es el que sigue. Y por último, 3 por 5 y obtengo 15 y efectivamente es el siguiente. Entonces, de esta manera me doy cuenta que el procedimiento que estoy efectuando está correcto. Y con ello me doy cuenta de que 3n efectivamente es la fórmula general de esta sucesión. Muy bien. Ahora, una vez que ya la tengo, muchos dirán, bueno, entonces ¿esto de qué me va a servir? Resulta que puede darse el caso, como les decía, que encontremos algún problema o ejercicio en el cual nos pidan calcular cuál es el término que ocupe la posición 75, ¿sí?, de esta sucesión. Y entonces yo ya no tendría que estar escribiendo los 75 números para saber cuál es. ¿Qué voy a hacer? Utilizar mi fórmula general y en ese caso sería multiplicar 3 por la posición, que en este supuesto sería el 75, y el resultado que obtengamos, ese va a ser el número que ocupe ese lugar, ¿correcto? Vamos a hacer un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio tenemos la siguiente sucesión. Ahora tenemos 6, 11, 16 y 21. Aparentemente podríamos decir que los números no parecen tener mucha secuencia. Sin embargo, aquí lo importante es observar y analizar la sucesión para posteriormente poder obtener la fórmula general. Como lo dijimos anteriormente, es muy importante observar las diferencias que existen entre los términos, porque eso nos va a ayudar mucho a poder identificar fácilmente cuál es la fórmula general. Entonces, en este caso, tenemos 6, 11, 16 y 21. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las posiciones, que en este caso ya sabemos que es la letra N y empezamos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora, si analizamos las diferencias que existen entre cada uno de los términos, nos daremos cuenta que del 6 al 11 hay 5 de diferencia, del 11 al 16 hay 5 de diferencia y del 16 al 21 hay 5 de diferencia nuevamente. Entonces, esto ya de antemano me da una muy buena información para yo poder obtener mi fórmula general. Como en el anterior,
pues yo puedo adelantarme y decir, pues qué tal si nada más es 5n, vamos a ver qué sucede. Si yo sustituyo eso en la fórmula, me daré cuenta de lo siguiente, sería 5 por n, que es lo que pusimos en la fórmula, que en este caso aquí n vale 1, entonces sería 5 por 1 y obtengo 5. Y obviamente que nos damos cuenta de que no es el resultado que yo estoy buscando, ¿ok? Entonces, ya desde ahí sé que 5n no me va a funcionar, pero entonces diríamos, bueno, pero si va de 5 en 5, entonces ¿qué tengo que hacer? Y es muy sencillo, hay que observar la sucesión y decir, yo quería obtener un número 6, ¿y qué obtuve? Un 5. Por lo tanto, ¿qué operación o qué tendría yo que hacer para que este 5 en realidad yo pudiera obtener un 6? Y pues si lo analizamos, decir, pues bueno, lo más sencillo sería que en lugar de que me diera 5, bueno, cuando me dé 5, después de ese resultado, le sumaría 1. Entonces, eso me da a mí una idea, es decir, vamos a ver qué sucede si en lugar de nada más 5n, fuera 5n más 1. Como bien dijimos, las opciones de poder agregar términos y elementos a nuestra fórmula son infinitas, pero entonces, paso a paso nos podemos ir dando cuenta. Entonces sería 5n más 1. Si nos regresamos a nuestra sucesión, ahora cambiaría aquí, ¿sí? Ya no sería nada más 5n, ahora sería 5n y ahora más 1, ¿sí? Si lo efectúo, sería 5 por 1, 5 más 1 y obtengo 6. Y me doy cuenta que tengo el primer término. Eso ya es un avance. Vamos bien. Vamos con el segundo. Ahora serían 5 por 2 más 1. Ese 1 no cambia porque es una constante, ¿sí? No vayan a creer que cambia también conforme la n, pero no, como este aquí lo pusimos como una constante, se queda. 5 por 2, 10, más 1, 11. Y, correcto, segundo término. Vamos con el tercero. 5 por 3 más 1. 5 por 3, 15, más 1, 16. Y tercer término correcto. Con el que sigue, que ahora sería posición 4. 5 por 4 más 1. 5 por 4, 20, más 1, 21. Y me doy cuenta que efectivamente cumplen todos mis términos con esta fórmula general. Eso quiere decir que entonces efectivamente este es el resultado que yo estoy buscando, ¿correcto? Si se dan cuenta, en realidad es muy sencillo cómo poder encontrar las fórmulas generales de las sucesiones, siempre y cuando seamos capaces de observar y analizar qué es lo que tengo que agregar, qué es lo que tengo que quitar y, como les dije en un principio, observar las diferencias entre los elementos que tenemos en la sucesión. Espero que este video te sea muy útil para poder comprender mejor lo que son las sucesiones y pues algunas de las formas en las que hay que trabajar con ellas. Gracias.